Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre la revista Sur y su trascendencia. Gracias a todos por venir. Tiene en primer lugar la palabra el director general de la Casa de América, Enrique Ojeda. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a la sala Miguel de Cervantes de la Casa de América, para esta mesa redonda, la revista Sur y su trascendencia, que está, por supuesto, en conexión directa con la muestra, la revista Sur y su grupo, que acaban de poder ver en una visita guiada en las salas contiguas. Un saludo muy cordial a María Victoria Alcaraz, a la directora de Relaciones Culturales del Ministerio de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y a todo su equipo, al moderador de esta mesa, a Claudio Pérez, editor y comisario de las exposiciones que han podido ver, y a los participantes en la misma, a Vicente Cedera Salinas, poeta y ensayista, a Fernando Rodríguez Lafuente, profesor y crítico literario, y a Juan Manuel Bonet, escritor y crítico de arte. Un saludo muy cordial a la ministra consejera y a la consejera cultural de la Embajada del Uruguay, que nos acompañan hoy, a todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, esta institución que el año pasado cumplió 30 años, 3 décadas, intentando acercar a América Latina y España, 3 décadas dialogando, conversando sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer en 1992 y que siempre reivindicamos. Esta institución que ha querido siempre servir de puente, de encuentro, de diálogo entre América Latina y España, entre los países latinoamericanos, sus sociedades y España, y por supuesto entre sus ciudades y las ciudades españolas. Y pocas tienen una conexión más profunda, más vigente, más pujante que Madrid y Buenos Aires. Eso es un poco lo que guía el espíritu de esta muestra Buenos Aires, Conexión Buenos Aires-Madrid, que del 1 al 15 de marzo se toma la Casa de América en una colaboración muy especial, muy querida, muy sentida con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para traernos el cine, la danza, la música, el teatro, las artes expositivas, la literatura y la historia de la literatura de Buenos Aires aquí a Madrid. Dentro de esa muestra, de esa conexión Buenos Aires-Madrid, está la celebración de esta mesa redonda, la revista Sur y su trascendencia. Es bien sabido, y de luego la muestra aquí contigo también lo explica muy bien, cómo la revista Sur, fundada por Victoria Ocampo en 1931, se convirtió desde sus inicios en una extraordinaria aventura intelectual, con amplia resonancia en todo el ámbito de la lengua española, por reunir a muchos de los más destacados autores de su tiempo. Se tradujo además en un sello editorial de primera línea y contribuyó de manera ejemplar a la agitación cultural en Argentina, en realidad en toda la región hispanoamericana. La revista Sur contó con la colaboración de escritores tan distinguidos como Borges, Bioy Casares, Alfonso Reyes, Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Gómez de la Serna o Juan Ramón Jiménez. Y la editorial Sur publicó las primeras ediciones de obras tan destacadas como Ficciones, de Jorge Luis Borges, El túnel, de Sábato, Interlunio, de Girondo, Autobiografía de Irene, de Silvino Acampo, Árbol de Diana, de Alejandra Pizarnik. Hace precisamente una semana le hacíamos un homenaje a Pizarnik aquí en Casa de América, entre los autores argentinos y escritores europeos como Virginia Woolf, André Gide o Vladimir Nabokov. La conversación que cogemos hoy va a permitirnos conocer un poco más, profundizar un poco más en la gran influencia que la revista Sur y su editorial tuvieron en la renovación de las letras argentinas, de las letras hispanoamericanas y en realidad de las letras mundiales en la primera mitad del siglo XX. Los especialistas, los participantes que van a acompañarnos, nos van a ayudar, nos van a permitir conocer mejor la envergadura, la ambición, el alcance intelectual de esa gran empresa lanzada por una mujer fascinante cuya huella en la cultura de nuestros países sigue siendo visible todavía. María Victoria, encantado de que esta conexión en Buenos Aires-Madrid profundice en la revista Sur, en la editorial Sur, que es parte fundamental de esa conexión entre Buenos Aires y Madrid, conexión de entonces, de hace casi 100 años, conexión de hoy día, que es un poco, como decía, el espíritu de esta muestra Buenos Aires-Madrid. Estamos teniendo un enorme éxito de público, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. La sala de cine proyecta ahora mismo una película, Revancha, lleno absoluto. Luego tenemos un concierto a las 8 de un grupo de rock reggae
porteño, Los Pericos, también está lleno. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque eso le da sentido a esta colaboración cultural Buenos Aires-Madrid, que vamos a seguir continuándola en el tiempo. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra María Victoria Alcaraz, directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de Buenos Aires. Mucho título muy largo, muy largo. Solamente quiero saludarlos en nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, agradecer mucho la presencia de todos ustedes, agradecer a Casa de América, con quienes hace un año comenzamos a soñar e imaginar este día y toda la programación que estamos desarrollando entre el 1 y el 15 de marzo. Y unas gracias muy especiales porque en ese mismo marzo, cuando vinimos a reunirnos a Casa de América, fuimos a visitar a Claudio y a Raúl en su librería, en el Museo del Escritor, en el Centro de Arte que llevan adelante, y conocimos su colección, y conocimos su pasión, y conocimos su profesionalismo y su tenacidad. Y no dudamos ni un minuto en invitarlos a sumarse a este programa. Y ellos no dudaron ni un minuto en decir que sí. Así que para nosotros es una enorme alegría que dos argentinos que están aquí en Madrid y que tienen un acervo y un patrimonio tan valioso, vinculado a escritores, lo compartan, lo sepan compartir con todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Claudio, muchísimas gracias, Raúl, y a través de ellos, muchísimas gracias a todos los expositores que en el día de hoy nos van a hablar sobre la revista Sur, y lo único que me permito recalcar y decir que ahí, detrás de ese enorme proyecto, había una mujer en unos años donde no era tan fácil, ahora tampoco lo es, pero bueno, no era tan fácil para las mujeres emprender proyectos culturales, emprender proyectos de gestión. Solamente mujeres fuertes, tenaces y que sabían lo que querían, como Victoria Ocampo, pudieron llevar adelante un proyecto que hasta el día de hoy deja marca y deja escuela en el ámbito del arte y la cultura. En las vísperas del Día de la Mujer, me parece que es un hermoso augurio saludar a una Victoria de parte de otra Victoria en esta celebración, en esta conexión entre Buenos Aires y Madrid a través de su literatura. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, María Victoria. Y a continuación va a tener lugar esta mesa redonda en la que participan Juan Manuel Bonet, escritor y crítico de arte, Vicente Cervera Salinas, poeta y ensayista, Fernando Rodríguez Lafuente, profesor y crítico literario, y Claudio Pérez Míguez, que es editor y comisario de exposiciones, y a quien cedo la palabra para que comience el debate. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia esta tarde. Es una tarde muy importante para nosotros. Volvemos a la Casa de América luego de ese parón tremendo que ha significado para nuestra vida la pandemia que hemos pasado, y estoy muy contento por ello. En nombre del Centro de Arte Moderno y del Museo del Escritor, quiero agradecer al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, a su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, y a María Victoria Alcaraz, directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y, por supuesto, a la Casa de América, a Enrique Ojeda Vila, el director general, a Luis Prado, el director de programación, y también a Ana María Rodríguez, la encargada de literatura, que ha trabajado muy cercanos a nosotros estos días. También quiero agradecer a Alberto Ligalupi y a Lucilia Maqueira, que han puesto una colaboración fundamental para que esto pudiera llevarse a cabo. Dentro de
de este encuentro que me parece formidable y ojalá se siga repitiendo, de Conexión Buenos Aires-Madrid. Nos toca a nosotros la exposición que estamos ahí, que está atrás de esa pared, está hasta el día 15, los que no hayan estado en la visita guiada pueden venir a verlo, y la semana que viene se va a repetir la visita guiada a las 6 de la tarde, el martes, y luego a las 7 va a haber una mesa redonda de escritores argentinos que se llama Escribir en España, la experiencia de escritores argentinos, ¿no? Cuando nos presentaron la idea de este certamen o festival o encuentro, como se le quiera llamar, de Conexión Buenos Aires-Madrid, nos pareció, de hecho, formidable, ¿no? Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, trabajamos en nuestro centro, esta casa también trabaja, pero creo que los que compartimos el territorio de La Mancha, como diría Carlos Fuentes, es el territorio del español en el mundo, tenemos una cuenta pendiente para generar una comunidad cultural real y un mayor intercambio entre los diferentes entre los diferentes escritores y editoriales de los diferentes países de lengua española, ¿no? Y por otro lado, no podía interesarme más si tratándose de las dos ciudades en las que parto mi vida, ¿no? Uno siempre creo que termina siendo más de la ciudad que de un país. David Viña siempre decía que él era de Buenos Aires y si lo apuraban era de Corrientes, Uruguay, que era el café donde se iba, ¿no? Como decimos en Argentina, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Con lo cual, ¿qué puedo decir de Buenos Aires? Debo reconocer que he tenido un divorcio muy malo con ella, hace muchos años que no la veo. Entonces voy a citar unas palabras del maestro que siempre son mejores que las mías. Voy a decir que a mí se me hace cuento que nació Buenos Aires, que la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y voy a agregar que no nos une el amor, sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Y con respecto a Madrid, ¿qué puedo decir? Es la ciudad que elegí. Yo me considero un madrileño de pleno derecho, porque me van a perdonar, pero nacer en un sitio o en otro no implica ningún mérito ni ningún demérito de parte nuestra, sino de donde estaba nuestra madre en el momento de parir. Y yo he elegido esta ciudad para trabajar y para vivir y para quererla, con lo cual estoy muy agradecido, porque debo decir que he cumplido 20 años ya aquí, y ni un solo momento me he sentido extranjero en esta ciudad. Y eso no es poco. Así que gracias a Madrid. Quiero agradecer a todos los participantes de esta mesa que tan desinteresadamente, en cuanto le planteé, han aceptado rápidamente. Voy a excusar porque si ustedes vieron el anuncio, Antonio Lucas estaba anunciado en la mesa, lo que pasa es que un grave problema de salud familiar le ha impedido venir esta tarde, así que excuso en su nombre. Y bueno, cuando yo elegí los miembros de esta mesa, yo busqué gente que supiera sobre el tema, pero que también hiciera una presentación entretenida, porque yo a veces veo actos culturales que no sé si quieren que la gente se acerque a la cultura o salga corriendo, lo más lejos posible. Entonces, vamos a omitir, por ejemplo, todo el mundo conoce a ellos, y si no, seguro nadie ha salido de su casa sin el móvil, puede mirar la presentación y ver los currículums, eso que significa como una música que nadie presta atención, y lo he elegido en ese sentido, pero después me he dado cuenta, ya cuando estaban invitados, Cortázar hablaba de figuras. Las figuras eran los dibujos que generan las relaciones entre las diferentes personas, ¿no? Y mi relación con los participantes en esta mesa está directamente vinculada a Victorio Campo y a Silvino Campo, porque Juan Manuel Bonet, que lo conocí antes de conocer España, me lo presentó Silvia Coppola, hija de Horacio Coppola y Grete Ster, que fueron los que hicieron la primera exposición de fotografía moderna en los salones de Sur, y Victorio Campo intervino personalmente para regularizar la situación legal como extranjera de Grete Ster. Cuando recién habíamos arribado con el Centro Madrid, estábamos en otro local, se cumplía el centenario de Silvino Campo, hicimos una exposición de dibujos y de libros que inauguró
Fernando Rodríguez Lafuente, con Sergio Baur, que estaba en ese momento, exacto, y con Blas Matamoro. Y con Vicente Cervera, ya lo conocía, pero hemos profundizado mucho porque en uno de los sellos editoriales que tenemos nosotros le hemos publicado un libro que se llama Victorio Campo y el Espíritu Azul. Ahí que él es mejor merchandising que yo como editor, que no traje ninguno, lo puede mostrar. Así que bueno, nada más, volver a agradecer todo. Vamos a hacer una pequeña presentación y luego el diálogo, las preguntas. Va a empezar Vicente Cervera, la exposición, y luego seguimos con Fernando y lo dejamos a Juan Manuel, que le tocaba por orden alfabético siempre primero, pero como va a proyectar unas imágenes me pareció que era mejor cierre. Así que nada más. Vicente. Pues muy buenas tardes, señoras y señores, autoridades y queridos y admirados compañeros de la mesa y muy queridos organizadores, Casa de América. Y bueno, pues estoy, como ha comentado Claudio, mi amigo Raúl, a quienes, bueno, pues hemos pasado unos ratos excelentes juntos y compartido pues muchas actividades culturales. Entonces, efectivamente, como comentaba Claudio, en el momento en que me comentó, me dijo, me propuso que formara parte de esta mesa sobre la revista Victoria Ocampo y la revista Sur y su trascendencia, pues dije que sí, encantado. Y aquí estoy. Realmente esta mañana vine de Murcia, yo vivo y trabajo en la Universidad de Murcia y bueno, pues he llegado hace unas horas y me he pasado todo el viaje leyendo porque me he venido acompañado de libros, los libros que tienen que ver con mi investigación, mi trayectoria en torno a este tema que nos ocupa esta tarde. Y la verdad es que me ha servido de un poco de nostalgia y por otro lado de inmersión, sumersión, como diría incluso Cortázar, en el tema hasta el punto de que, bueno, voy a tener que organizar un poco mi discurso para no ser caótico. Yo empecé a interesarme por el tema de Victoria Ocampo y la revista Sur hace bastante tiempo y en el año 2012 solicité un proyecto de investigación al Ministerio de Innovación y Ciencia, los proyectos I+D, y tuve la suerte de que se concedió ese proyecto para investigar la revista Sur, con un equipo excelente de compañeros, de colegas, de profesores de diversas universidades españolas y extranjeras. Y lo que nos propusimos entonces era abordar la revista Sur desde otros presupuestos metodológicos, desde otra posición, algo que fuera un poco más moderno y que no se hubiera agotado tanto. Y bueno, pues se nos ocurrió un tema que fue trabajar la traducción, el ensayismo y lo que llamábamos memoria cultural en Sur. Memoria cultural en el sentido de qué interesaba en ese momento, qué les interesaba a los miembros de Sur, encabezados por Victoria Ocampo, qué tipo de literatura, qué tipo de cultura, qué presupuestos ideológicos amparaban y también qué desdeñaban, qué dejaban fuera. La memoria cultural no solamente lo que está presente, sino también, y muy importante, lo que se queda fuera. Y investigar sobre todo ello. El equipo de trabajo era un equipo pues, formado, como he dicho, por profesores que tenían que ver también con las lenguas de cultura que se manejaban en Sur, especialistas en literatura francesa, en literatura italiana, en literatura inglesa y norteamericana y también en literaturas eslavas y literatura alemana, ¿no? Entonces, pues cada uno de ellos fuimos acotando la larga vida de Sur, desde 1931, sobre todo hasta 1970, que son los años de brillo, de esplendor de la revista, es decir, varias décadas, de los 30, 40, 50 y 60, hasta 1970, que empieza el declive de Sur, por unas razones que quizás luego comentaremos, y sin embargo la revista todavía continuó hasta prácticamente 1989, con otra decadencia mayor a partir de 1979, fecha en la que fallece Victoria Ocampo. Bueno, pues entonces marcamos una serie de fases históricas y la primera era entre 1931 y 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, marcaba también una pauta histórica importante, luego otra de 1945 a 1970 y bueno, pues ya el final, que era, como decíamos antes, la decadencia del Sur.
Y luego, pues trabajar sobre todo en ese momento el ensayismo en Sur, la importancia que había tenido el ensayo como género literario. Cuando hablamos de ensayo, pues estamos hablando no solamente del género creado por Montaigne, sino reflexión, también debate, o como muy bien implementó la propia Victoria Ocampo, testimonios, ¿no? Ella fue la gran impulsora de ese concepto fundamental que es el de los testimonios. El testimonio estaría a caballo entre el ensayo, la biografía e incluso también la autobiografía. Pues los testimonios son las relaciones que ella tuvo con diversos autores y diversas literaturas. Y bueno, pues el resultado de todo ello fueron diversos encuentros, congresos que organizamos en varias sedes. Desde luego, el que tuvo mejor y más importante acogida se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos en el Fondo de las Artes, en la antigua mansión de Victoria Ocampo, donde está la famosa fotografía de los miembros integrantes de la revista Sur. Y luego también nos desplazamos a Mar del Plata, donde está la villa que fue de Victoria Ocampo, pero que ya hemos comentado antes en la exposición, que luego pues, tuvieron que vender. Y allí tuvieron lugar las diversas sesiones en las que contamos con importantes especialistas en la revista Sur, también, lógicamente, argentinos. Esto fue pues un comercio intelectual de grandísimo valor. Fue muy importante porque tuvimos ocasión, por ejemplo, de coincidir y de abrir pues, mesas redondas, ¿no? Como la que tenemos esta tarde, con importantes especialistas en el tema, como fue la profesora María Teresa Gramulio, que es una de las grandísimas especialistas a nivel internacional en Sur, o el tristemente desaparecido profesor y escritor argentino Noé Gitric, que también formó parte de aquellos encuentros y que colaboró muy activamente porque, bueno, también por el carácter, la personalidad y la ideología de, por ejemplo, de Noé Gitric, no era especialmente partidario, digamos, de esa memoria cultural y de esa visión del mundo, ¿no? Digamos, cosmopolita que determinaba el mundo de Sur, y sin embargo Noé Gitric, que participaba más bien en el seno de una intelectualidad más de izquierdas, más en controversia y polémica con la revista Sur, pues estuvo presente y compartió con nosotros de una manera muy amigable, muy amistosa y muy fraternal estos encuentros. Y luego el resultado fueron varias publicaciones, entre las cuales pues, he venido leyendo esta mañana en el tren, Ensayo, Memoria Cultural y Traducción en Sur, es un libro que editamos en la Universidad de Murcia y que contiene algunos de los aportes, algunas de las conferencias, textos que tienen relación con lo que anteriormente he comentado, ¿no? Las distintas literaturas. Y además era interesante porque normalmente al final de los artículos venía un catálogo, por ejemplo, la presencia de la literatura rusa en Sur o la presencia de la literatura italiana en Sur entre 1931 y 1945, con lo cual se catalogaban todas las entradas de la revista en ese periodo. O sea, fue un trabajo bastante arduo, pero útil también, como nos dijeron allí en Argentina, gracias, para futuras investigaciones. Y más adelante, como ya ha comentado Claudio, tuve ocasión de participar y de componer con ellos este bello libro que es al que se ha referido antes, que es Victoria Ocampo y el espíritu de Sur. Forma parte de la colección de libros editados por el Centro de Arte Moderno, por Raúl y por Claudio. Y aquí son tres ensayos de mi autoría. El primero de ellos se centra en la génesis de la revista Sur, la génesis de la revista Sur. El segundo se centra en el momento central de la revista Sur, que es 20 años después, cuando ya se han cumplido 20 años, en el año 1951, y el tercero, cuando ya se han cumplido 30 años, en el año 1961. Entonces, pues yo investigo, paso revista, me adentro en algunas de las cuestiones relacionadas con estos tres momentos estelares y además también muy conflictivos en el fondo, porque estamos viendo la trascendencia y la maravilla de Sur, pero fue una empresa bastante compleja y difícil de llevar a cabo, ¿no? Y este libro, Victoria Ocampo y el espíritu de Sur, se publicó en diciembre del año 2019.
Entonces hacemos un poco de... Sí, mala suerte, porque yo recuerdo haber ido a la casa de campo de Claudio y de Raúl a firmar, ¿no?, los 100 ejemplares. Y poco después, pues ya sabemos lo que sucedió. El libro no se pudo presentar. Yo creo que es la primera vez que lo llevo a un acto público, porque no se pudo presentar, se quedó totalmente relegado. Y sin embargo, para mí, pues yo le tengo una especial devoción. Sí, gracias. A este volumen. Voy a, bueno, no sé si queréis que hable un poquito más, que deje paso, como queráis. Yo no lo habíamos acordado. Si queréis, bueno, me centro en 3 puntos y ya le dejo paso. ¿Te parece bien, Fernando? ¿Y Juan Manuel? Bien, pues entonces simplemente 3 puntos donde se vertebraría esta presentación. Mi parte, el primero, hablaríamos o me centraría un poquito en Victoria Ocampo y su espíritu, su condición, su naturaleza cosmopolita. Yo creo que el calificativo cosmopolita le cuadra perfectamente a Victoria Ocampo. Es el que utilizó Jorge Luis Borges cuando Victoria muere y él pues lee unas palabras de homenaje en la UNESCO, en la sede de la UNESCO, y es un texto, como todos los de Borges, que vamos a decir, impecable. Y es interesante porque ahí Borges se centra precisamente en el concepto del cosmopolitismo, ¿no? Él, por ejemplo, llega a decir, hablando de esta noción, que lo tengo no en la primera, sino en la presentación, es que es muy bonito porque él toma la acepción a partir de un sintagma de Herman Melville, del escritor norteamericano, que identifica ese carácter del ser cosmopolita como, y cito en inglés, a patriot to heaven, un patriota para el cielo. Es decir, que los seres cosmopolitas no trabajan solamente para la Tierra, sino que trabajan para un más allá. Habría como una dimensión horizontal, cosmopolitismo en el espacio, pero también una dimensión hacia la eternidad. Y dice Borges que Victoria efectivamente llegó a ser ciudadana de una pequeña parcela del mundo que cambia según las convenciones, que no cambia, perdón, según las convenciones de la política, sino de sentir todo el mundo como nuestra patria. Ese sentir todo el mundo como nuestra patria es lo que ella abanderó, y yo creo que está en la raíz, en la génesis, en la fundación de SUR. SUR pretendía fundamentalmente crear una revista cosmopolita, pero una revista que no abandonara tampoco la raíz argentina. Porque ella, en una famosa conferencia que dictó en Roma y que luego, invitada por María de Maeztu, también dictó en Madrid en el año 1934, que se titula Supremacía del alma y de la sangre, hablaba justamente de esa supremacía del alma y de la sangre, de algún modo caracterizadora de los países hispano-latinoamericanos, frente a una supremacía, decía ella, del espíritu y de la inteligencia propia del mundo europeo. Bueno, es una dicotomía que podemos estar más o menos de acuerdo, pero de algún modo ella lo que buscaba era la unión, buscaba la coordinación, el maridaje, buscaba el maridaje entre todo ello, y desde luego lo consiguió, no sin dificultades, pero lo consiguió a través de la revista SUR. Y en este sentido es muy interesante ver cuál es la constelación, como decía Patricia Wilson en su libro sobre la traducción en SUR, la constelación SUR que está en el origen, porque ella, para gestar SUR, pues está por un lado en relación con Waldo Frank, el gran intelectual norteamericano, por otro con Pierre La Rochelle, el gran intelectual francés, bueno, luego tan debatido, ¿no?, tan polémica su posicionamiento ideológico, en Alemania con el conde de Kaiserlin, ni más ni menos, y en España con José Ortega y Gasset. Entonces, es muy importante plantear que para Victoria Ocampo España había sido un espacio casi marginado en su interés cultural. Y sin embargo, tras conocer a García Lorca y tras conocer a José Ortega y Gasset, al que conoció antes que García Lorca, porque Ortega fue ya en los años 10, en 1916, fue su primer viaje a Buenos Aires, fue allí cuando lo conoció. El descubrimiento de Ortega y Gasset y de todo el mundo, y también la manera de hablar, de expresar, y ese conocimiento de la filosofía
que hubo en Ortega y Gasset, produjo una epifanía, vamos a decirlo así, en Victoria Ocampo, hasta el punto de sentirse, como ya dijo, medusada, ¿no? Y hechizada. Se sintió hechizada por Ortega y Gasset, y ese hechizo, que fue mutuo, porque Ortega también se sintió hechizado por Victoria Ocampo, produjo la necesidad y la convicción de que no se podía ser europeo sin pasar por España, por mucho que la tradición, la historia de España con América fuera la que fue, ¿no? Entonces realmente esto determinó un acercamiento cultural, histórico y literario entre España y Argentina a través del puente. Ella utilizaba mucho la metáfora del puente entre Europa, es decir, que el puente entre Europa y Argentina fue España. Y la prueba es que fueron muchísimos los colaboradores españoles en la revista Sur desde el principio. Y no solamente Ortega y Gasset, sino también en la génesis de Sur está Guillermo de Torre, que tal vez es el gran olvidado siempre. Porque bueno, hoy en día se habla de Guillermo de Torre más como cuñado de Borges, casi, que como la personalidad que fue y la importancia que tuvo. Y por ejemplo, en el libro que antes les he comentado, se reproduce una importante carta que le remite Guillermo de Torre a Victoria Ocampo, donde le da una serie de consejos cuando Sur todavía no existía. Porque Sur en principio se iba a llamar Nuestra América. Fue uno de los nombres en homenaje al célebre ensayo de José Martí. Se iba a llamar Nuestra América porque, de algún modo, la afiliación de la revista Sur estaba más inclinada hacia otros polos ideológicos que venían, por ejemplo, de Perú, con José Carlos Mariátegui, con la revista Mauta, con el mundo más de una ideología, vamos a decir, más marxista. Y ahí es donde estaba Waldo Frank, que también estaba en esa dirección, y Waldo Frank le propuso a Victoria Ocampo la presencia de un personaje muy controvertido en la Argentina de esa época, que era un gran editor y un muy olvidado escritor, que es Samuel Bluesberg. ¿No? Bueno, era un judío, gran editor, pero aquí es donde... sí. ¿Perdón? Jorge, no, es que estábamos, que conocimos a un sobrino suyo. Ah, sí. Que era Jorge Bluesberg. Bueno, pues este editor judío fue la piedra de toque para que Sur fuera hacia una dirección u otra dirección, porque Waldo Frank casi le imponía la presencia de Samuel Bluesberg, pero el resto de los miembros de Sur, y sobre todo Guillermo de Torre, como atestigua la carta que reproducimos aquí, le dijo, bueno, es que ustedes son muy distintos, no tienen nada que ver, el punto de vista de Sur va a cambiar y usted, Victoria, puede hacer la revista sola. No necesita a Samuel Bluesberg, que va a introducir un medio cultural argentino que usted no conoce bien y que va a escorar la revista hacia otras realidades. Y bueno, ante el enfado de Samuel Bluesberg y también en cierto modo de Waldo Frank, pues al final se prescindió de él y la revista tomó otro cariz, y efectivamente Guillermo de Torre también le aconsejó que no fuera una revista donde solamente se acumulasen distintas entradas de ensayos o de traducciones o de capítulos y cuentos, sino que fuera una revista más dinámica, donde también hubiera notas, anuncios, debates, polémicas. No era solamente un libro de antología de texto, no eran libros que se publicaban mensual o luego trimestralmente, sino que fue una revista más dinámica. Es decir, que con esto lo que pretendo es pues, lanzar una defensa para el papel que tuvo también Guillermo de Torre en la génesis de la revista Sur. Y bueno, ya por no extenderme más, porque luego si quieren volvemos a hacer otra ronda, pero no quería olvidar algo muy importante, que es, no voy a tratar los 3 puntos, pero meramente el segundo, que es el año 1951. En el año 1951, la revista Sur decide editar un número conmemorativo, que lo hemos visto en las vitrinas de la exposición, el número conmemorativo ni más ni menos que de 366 páginas. Es un dispendio desde todos los puntos de vista, pero es una maravilla, que en realidad es un volumen de 3 números, los números 192, 93 y 94.
y lo que hacen en este número es la conmemoración de los primeros 20 años de existencia de la revista Sur. Bueno, nosotros conseguimos todos los números de Sur para el proyecto de investigación. Yo creo que la Universidad de Murcia es la única que tiene todos los números de la revista Sur. Y este número, desde luego, yo cuando me introduje en él me quedé boquiabierto, fascinado, medusado, como dice Victoria Ocampo, me quedé medusado porque está todo, ¿no? Están las referencias a todos los colaboradores extranjeros, están páginas inmensas de los colaboradores como Ezequiel Martínez Estrada, Héctor Murena, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, por supuesto Eduardo Mallea, Victoria Ocampo. Hay además un aparato de ilustraciones fotográficas, hay un repertorio increíble también sobre la polémica en torno a las diferencias entre Norteamérica e Hispanoamérica. Bueno, es algo colosal. Realmente a mí me gustaría editar ese volumen algún día, como un volumen autónomo, porque si ustedes tienen ocasión alguna vez de leerlo, se van a quedar realmente asombrados de ver cuánta cultura y de qué nivel era la cultura que se editaba en Sur. Está muy bien que personas como Ricardo Piglia hiciesen esa crítica, que bueno, al fin y al cabo, Sur no había editado a los grandes autores del siglo XX como Marcel Proust o James Joyce y que se había quedado, según él, en una visión muy provinciana de la cultura, pero yo creo que eso está dictado por otras perspectivas ideológicas y, bueno, respetando mucho a Ricardo Piglia, si hacemos un exhaustivo examen de los números y de la presencia de los colaboradores de Sur, nos daremos cuenta que eso es insuperable, es una maravilla. Y yo creo que cumplió el objetivo de europeizar a Argentina, pero al mismo tiempo enraizar en la cultura argentina, a través también de la presencia mediadora de España. Y bueno, pues con esto me callo porque no quiero ocupar más tiempo, pero si acaso luego pues seguimos un poco en el debate. Muchas gracias. Antes que comience Fernando, como no podemos tenerla en persona, lamentablemente, y vamos a hablar tanto de ella, yo he permitido acá traer para que presida, y con la revista Sur, para que presida la mesa. A ti te toca, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Bueno, y tengo que decirles que lógicamente, en la Fundación José Ortega y Gasset tenemos la colección entera de Sur. Va de suyo, vamos. Voy a centrarme primero en Buenos Aires, porque para los que hemos vivido en Buenos Aires la cuestión cambia bastante. Y además coincido plenamente con mi gran amigo en algo que uno es de donde quiere ser. Y hay una gran anécdota del gran escritor Joseph Conrad, que estaba una noche en su club en Londres. Hay un impertinente, siempre hay un impertinente, que dice, bueno, usted tal, pero usted no es inglés. Y le dice Conrad, perdone, yo soy más inglés que usted, porque usted es inglés porque ha nacido aquí, y yo soy inglés porque he querido serlo. Entonces, a veces esa voluntad de ser, ¿no? Y insisto, para los que hemos vivido en Buenos Aires, es una ciudad que deja una impronta. Yo la titularía Cuando el sur fue el centro. Es decir, Buenos Aires, en las primeras décadas del siglo XX, fue el centro de un ambiente literario descomunal. Por allí pasaron, si no todos los que eran, sí eran todos los que pasaron. Un ejemplo para descubrir el deslumbramiento de esa ciudad, la de entonces, causaba en los viajeros ilustres. Una anécdota. Cuando a André Malraux le preguntan ¿qué le parece la ciudad? Que es algo que te preguntan todos al llegar, no hay problema, ¿eh? Hay una de las contestaciones más extraordinarias, es la de Federico García Lorca. La de Malraux ahora se la leo porque es para mí la mejor, pero en fin, si conocen Buenos Aires, ya han vivido en Buenos Aires y quieren a Buenos Aires. La de Federico fue muy buena porque iba dirigido no a los argentinos sino a los españoles. Y les contesta, el español que no conoce América no conoce España. Y la de Malraux es, Buenos Aires es la capital de un imperio que no existe.
que me parece una descripción deslumbrante de la ciudad, ¿no? Avenidas, confiterías, tertulias, edificios, publicaciones. Era la gran cosmópolis del sur. No es extraño que allí surja, no es extraño porque tampoco en literatura hay casualidades, sino consecuencias. No es extraño que de ahí surgiera el que quizá haya sido el gran escritor del siglo XX. No solo en español, sino el gran escritor del siglo XX, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, sin duda, que se llamó Jorge Luis Borges. Al decir de Pere Gimferrer, quizá nuestro mayor mérito literario sea el haber sido contemporáneos de Borges, como otros lo fueron de Shakespeare o de Cervantes. Y en el centro de ese laberinto literario e intelectual hay una mujer fascinante, tan fascinante como deslumbrante, que decidió entregar su vida y su considerable fortuna, esto es más de agradecer incluso, a las empresas literarias. Es decir, a reunir en torno a Sur, creada, por cierto, bajo el modelo de Ortega de la revista de Occidente, dos detalles nada más, el título geográfico, como revista de Occidente, Ortega se empeña en que se llame Sur, y además la flecha que indica el sur, que se dirige hacia el sur, que la capital, que esa centralidad que tiene el sur, ¿no? de idéntico formato, la tipografía también, como muy bien ha dicho Vicente, yo no voy a insistir en ello, lo ha explicado extraordinariamente bien, esa apertura a los ámbitos internacionales y esa coincidencia que tiene, que también se ha adelantado, en las revistas que en ese momento están en la misma onda. Sobre todo contemporáneos de México, con Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, José Gorostiza, Amauta, que se ha citado, que a pesar de esa intención de Juan Carlos Mariátegui, es una gran revista literaria, y Avance en Cuba, donde hay ya un jovencísimo Lezama Lima, que está claro, yo conozco bien parte, es mi obligación, llevo toda mi vida en la Fundación Ortega y Gasset y ahora dirijo la revista Occidente. Pero sí voy a contar algo que ha adelantado Vicente. Soledad Ortega, hija del filósofo, me comentó, Soledad se hizo muy amiga de Victoria. Este volumen que se ha presentado aquí esta semana de la correspondencia, que es extraordinariamente importante para la historia literaria e intelectual de Ortega y Victoria, se va a completar con un segundo volumen que son las cartas entre Soledad Ortega y Victoria Ocampo, que se hicieron muy amigas. No hay que olvidar, y a veces aquí se olvida, que Victoria les paga el viaje a Buenos Aires en el exilio de Ortega, cuando Ortega está en Francia y prácticamente no se puede mover porque se han cerrado los derechos de autor, prácticamente no recibe nada cuando está la rebelión de las masas o más vendiéndose en todo el mundo, y Victoria les adelanta el dinero para el viaje a Buenos Aires y después se van a instalar en el barrio norte, donde está hoy puesto al lado de la Biela esa estatua ese cabezón de Ortega, en el fondo, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante que Vicente ha adelantado. Cuando Ortega va por primera vez a Buenos Aires en el primer viaje de 1916, piensen que va en plena Primera Guerra Mundial. El viaje es muy arriesgado y, por lo tanto, el llegar a Buenos Aires tenía cierto mérito, aunque España era un país neutral, se había declarado neutral. Pero muchos años después, Victoria le va a confesar a Soledad, dice, mira, lo que más me impresionó de tu padre es que para nosotros, que no se enfaden nuestros compatriotas españoles, tampoco es para tanto, pero le dice, para nosotros, Victoria se había educado en francés y en inglés, ¿no? y además en su casa, como en alguna parte de la burguesía catalana, por ejemplo, la familia de Mercader, ¿no? No se hablaba, por supuesto, ni el catalán, hablaban en inglés o en francés, y la alta burguesía a la que pertenecía Victoria en Buenos Aires, pues también. Y le dice, cuando oí a tu padre por primera vez en una de las primeras conferencias que da en Buenos Aires, me trastornó,
porque yo no había pensado que se podía pensar en español. No es una broma. Dice, porque para nosotros el español era el idioma de las mucamas. Y por lo tanto, el golpe que ella recibe al oír que en español se puede expresar un pensamiento profundo, sofisticado, con muchas aristas, pues es un cambio radical. Y de ahí viene, primero, el ensimismamiento de Ortega, que se quedó, podemos decirlo ahora, completamente enamorado. Estaba enamorado de Victoria. Lo que pasa es que Victoria, lamentablemente, no estaba enamorada. Estaba enamorada de Ortega, pero no como Ortega le habría quizá gustado, aunque era un hombre muy serio y no nos metamos en estas cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es esa gran relación y la revista de Occidente con el formato, con los mismos propósitos y también, como ha dicho Vicente, reuniendo a lo más sobresaliente del universo de las letras, vanguardistas y clásicos, modernos y atrevidos, elegantes, provocadores, sofisticados, inteligentes, creativos. Fue Victoria Ocampo. Y fue Victoria Ocampo en esa villa Ocampo, en San Isidro, camino de ese lugar mágico que se llama El Tigre. Porque, como algunos pensamos, Victoria lo que hace es crear el Bloomsbury argentino. Ella crea en torno a sur el Bloomsbury de Virginia Woolf, de Lytton Strachey, de T.C. Eliot. Lo crea ahí en Argentina. Y lo crea además con un tipo que va a ser el centro de todo esto, que es alguien absolutamente desconocido en ese momento. Recordar que Borges publica Historia Universal de la Infamia en el 36 y se cachondeaba mucho con Bioy diciendo, y vendí 36 ejemplares, o sea que estaba encantado. Pero es ella la que reúne todo esto, ¿no? Y es cierto también, mirando ahora la fotografía, ¿no?, que de tanto dejarse hacia los demás, de tanto promocionar y difundir e invertir en los otros, apenas deja una gran obra escrita. Deja esa autobiografía que además es un título extraordinario, que se llama Darse, ¿no? Porque es darse a los demás, es entregar para que otros puedan promocionarse, ¿no? Y esa relación es la que tiene ya se han citado a los grandes que aparecen por allí. Además, Victoria corría con todos los gastos de todos los invitados, de toda la cuestión. Y es verdad, lo ha citado, que yo parece que entre el Centro del Arte y la Socampo formamos un triángulo, ¿no? Porque la primera vez vine a hablar de Silvina, ahora estoy encantadísimo, como veis, de hablar de tal. Y la relación con Oliverio Girondo, sobre todo con los grandes escritores. Claro, hay un libro, no sé si muy recomendable. Yo tuve mucha relación con Adolfo Bioy Casares cuando vivía allí y almorzábamos, como se dice en Argentina, todos los sábados en La Biela. Yo te invité a uno de esos días. Media de la tarde. Sí, una gran relación, un hombre extraordinario y claro, me contaba muchas cosas. Y un día en su casa de la calle Posadas, ¿no?, me enseña las carpetas en las que está preparando ese libro que después se iba a publicar, que conocéis, que se llama Borges, ¿no?, que es una enciclopedia brutal, ¿no?, y agotadora. No, lo bueno es que puedes entrar por cualquier sitio, ¿no?, si estás así con cierta curiosidad. Claro, la génesis de ese libro es formidable, porque tiene mucho que ver con Sur, pero la génesis de ese libro es que ellos dos se reunían, como se dice allí, en lo de Bioy, todas las noches que los dos estaban en Buenos Aires, más de 50 años. ¿Y para qué se reunían? Bueno, sobre todo para hablar de literatura, pero más que para hablar de literatura, para poner a parir a todo el ambiente literario argentino y extranjero, porque tienen una conversación sobre Antonio Manuel Machado que no se la reproduzco para no hacerles un destripe, pero tienen unos comentarios sobre el pobre Sábato que mejor no recordarlos. Y sobre Guillermito de Torres, porque ahí va, ¿no? Guillermo, que era autor, un gran crítico literario, autor de Historia de las Literaturas de Vanguardia, un tipo
que había creado un lío en España considerable cuando en la revista La Gaceta Literaria, que dirigía Guillermo Ernesto Jiménez Caballero, no se le ocurrió decir nada más de aquel lamentable artículo que publica de Madrid Meridiano de la y editorial. Se montó un pollo tremendo porque, claro, Madrid era un poblachón manchego en ese momento y Buenos Aires y México DF eran unas megalópolis. Y, claro, cómo saltaron los de con mucha razón diciendo, ¿pero usted qué dice? Bueno, después se casó con Nora Borges. Y se integró allí muy bien, porque se integró en lo mejor, pero es curioso porque Borges siempre se reía un poco y decía, pero cómo mi hermana, a la que quería muchísimo, pero cómo mi hermana Norat se ha podido casar con un tío que le escribe poemas y la dice fémina turgente. Entonces, y como en Buenos Aires hay una audacia periodística extraordinaria y una inteligencia y una ironía muy elegante, por lo menos la que yo he conocido. Hay un día en que le preguntan a... Ellos sabían que, como nos pasa a todos, los cuñados se llevaban muy mal. Y entonces un día le preguntan a Borges, le dicen, ¿qué tal se lleva con su cuñado? Que era una pregunta con mala leche. O sea, cómo salía. Y Borges, dentro de sus genialidades infinitas, contesta maravillosamente bien. Dice, ¿con mi cuñado, con Guillermito? Estupendamente. Porque, mire, él es sordo y no me oye y yo soy ciego y no le veo. O sea, con lo cual la relación era realmente extraordinaria. No, pero quería citar una cuestión. Basta recordar, aquí están los libros de Vicente, los grandes hitos de lo publicado en Sur. Pero voy a citar solo uno, que es la publicación por primera vez del relato de alguien absolutamente desconocido, pero por el que apostaron tanto Victoria como Borges desde el primer momento. Ese señor se llamaba Julio Cortázar. Y publican Casa Tomada, que probablemente sea el cuento más, por lo menos, como diría Alejo Carpentier, es el viaje a la semilla de toda la obra de Cortázar. Ahí se resume en ese cuento, de una manera extraordinaria, lo que va a ser después la narrativa de Cortázar. Y estos dos, Borges y Victoria, están así. O sea, que quería decir que esto sucedió cuando el sur fue el centro. Su obra, la de Victoria, su obra fue su vida. Su entrega a la proyección de la obra de los otros en los que creía, en los que admiraba, y discretas, muy elegantes, muy cultas, muy irónicas, pero sobre todo muy melancólicas, quedan esas memorables páginas que escribe sobre los testimonios que tú señalabas y también sobre su autobiografía. Y si me permitís, termino rápidamente con unas perlas exquisitas que he descubierto de la creación de Sur, en su epistolario con Ortega y Gasset. Bueno, primero, ese deslumbramiento que os decía. Escribe en su autobiografía. Ortega tomaba un tema y lo seguía como los reflectores siguen en un ballet los entrechaps del bailarín solista. Con esta diferencia, él era a la vez los reflectores y el bailarín. Yo contemplaba el espectáculo y apreciaba su maestría. Hay en una de las cartas señala, dice, le está escribiendo a la condesa Cuevas de Vera, pero para que se lo envíe a Ortega. Le dice, muéstrale el sobre a Ortega, porque es el sobre que va a la idea de la revista. Muéstrale el sobre a Ortega, se lo dedico, pero dile que no tema. Los tengo muy mangiados a los yanquis y quiero la madre patria europea. Porque Ortega lo que teme, por la influencia de Waldo Frant, es que esto se derive hacia más Norteamérica y no hacia Europa o hacia Estados Unidos. Y aquí hay una carta que dice, mi querido Ortega, 23 de julio de 1930, cada vez, y esto es muy divertido, dice, cada vez más veo la revista, así como Juana oía voces. Norteamérica no tendrá injerencia en ella, quédate tranquilo. Quiero decir, no de manera absurda, como pensaba. Tendremos allí colaboradores, como en Europa. Eso es todo. Te llamaré por teléfono si estás en Madrid en 20 días, pues tengo muchas ganas de hablar contigo.
otra, bueno, le envía el sumario de la... Porque ella se empeñó en que Ortega escribiera en la revista y Ortega al final, sobre todo en el número 1, y Ortega al final no escribió. Es curioso que el único artículo que publica Ortega en Sur es un artículo para la defensa de los derechos de autor. Porque al pobre Ortega, como a otros, o sea, pensáis que esto de la piratería es nueva, ya le piratearon a Cervantes, imaginaos ahora. Le estaban pirateando en Chile. Estaban saliendo ediciones en chilenas de obras de Ortega que no pagaban ni un duro nadie, ni un peso. Y Ortega ya poco por Victoria lo publica. Bueno, habría otra historia, que es lo que yo traía, que era, porque me dediqué, lógicamente, a estudiar la obra de Macedonio Fernández y publiqué en cátedra, pero lo que quería era, si hay otro momento, otro día, cuando queráis, ¿de dónde surge Sur? Porque no surge de casualidad. El ambiente literario de Buenos Aires, desde finales del siglo XIX sobre todo, esa ciudad, esa capital del imperio que no existe, es la que va creando con revistas como Nosotros, Martín Fierro, Proa, Prisma, etcétera, el caldo de cultivo para que después emerja Sur. Pero eso, como diría nuestro admirado Billy Wilder, es otra historia. Muchas gracias. Juan Manuel. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a Claudio por sus palabras iniciales. Efectivamente, yo os conocí cuando todavía veníais desde Quilmes y bueno, empezamos a hablar enseguida de Vittorio Campo, de Borges, de muchas de las cosas que se están hablando hoy aquí, y os compré para la Reina Sofía el retrato de Borges por Grete Stern. O sea que estaba ya presente una fotógrafa como Grete Stern que se había expuesto en el Iván justo cuando yo llegué y después vino la exposición de Coppola, en fin, por ahí hicimos ya bastantes cosas. Yo quería, bueno, muchas de las cosas que se han dicho las comparto plenamente y a la fuerza pues se repiten cosas, ¿no? Pero, bueno, Fernando Rodríguez Lafuente, además, vamos, antes le decía, en esos almuerzos con Bioy Casares, yo estuve en uno que me dijeron en la biela y yo me senté en la biela café. Y horror, de repente me dije, no llegan, pues ¿qué ha pasado? Y de repente salí y vi que había otra biela. Entonces entré en la segunda biela y estaba ya a mitad del filete. Del bife, que se tomaba todos los días. Y entonces Fernando me presentó diciendo aquí, Juan Manuel, gran especialista en vanguardias, claro. Y dijo, si usted es especialista en algo tan absurdo, nos vamos a llevar muy mal. Y dije, oiga, esto me lo ha dicho mi amigo, me ha presentado así, pero yo en mi tarjeta de visita no pone especialista en nada, ¿no? Yo luego lo arreglé. No, fue una comida espléndida. Pero fue muy divertido porque lo arreglé hablando de Paul Jean Toulet, que le entusiasmaba, pero lo siguiente fue hablarle de Valéry Darboux, que lo detestaba. Dijo que era un imbécil, en fin. Pero fue muy entretenido aquella comida. No, y estoy encantado de estar aquí en este homenaje a Vittorio Campo y a Sur. Y quería enfocar mis palabras pues un poco a partir de ciertas fotografías. Por eso les pedí a Luis Prados y pedí también a Claudio vamos, si se podía, y se puede, por supuesto. Y entonces aquí están las imágenes. La primera es la tapa de la revista, que como bien se ha explicado, está diseñada por Eduardo Bullrich, que era un bibliófilo de una familia muy patricia, como la de Victoria, y efectivamente es la flecha geométrica de este título que efectivamente se lo dio Ortega y además por teléfono, que eso es bonito, porque de repente le dijo, ¿cómo le parece a usted que titule mi revista? Y dijo, Sur. Insista usted en la peculiaridad geográfica, que es lo que luego hicieron, como el otro día lo hablábamos delante de los libros, los de Austral. Exacto. Austral es una creación de editores españoles, pero instalados en Buenos Aires, exiliados, o sea, es la sucursal de Espasa-Calpe que se lanza a editar una colección. La cubierta de los Austral, el diseño gráfico es de Attilio Rossi, que es un exiliado italiano, antifascista, y bueno, eso después tiene también, por supuesto, vuelve a
la tierra española también, pero en un tiempo fue allí donde empezó, en plena guerra civil. Porque no había papel aquí. No había papel ni había condiciones para lanzar ese proyecto. Pero ese proyecto es otro proyecto donde está de por medio los dos países, y en el caso de la revista Sur, pues este diseño de Bullrich simboliza esa voluntad de enraizar las cosas en una geografía, como decía Fernando. Si Revista de Occidente eligió el ámbito occidental al que pertenece España, abarcando también lo latinoamericano y lo norteamericano también, pues Sur otro tanto. Y esto es un precedente, de alguna manera, del lema del uruguayo Joaquín Torres García, el sur es nuestro norte, en la cual él lo podía haber metido después de imagen. Traza el mapa y coloca el mapa al revés. Y entonces pone el sur, pone el Cabo de Hornos arriba y dice el sur es nuestro norte. Entonces, Victoria Ocampo, cosmopolita, por supuesto. Yo una vez compré, por algún rastro, un anuario fantástico, que no sé dónde lo tengo metido, si no lo habría traído, pero lo tengo en alguna biblioteca perdido, un anuario que es el de los latinoamericanos en París. Es un anuario que creo que salía todos los años, donde iban todas las señas, país por país, y era fantástico, porque venía Argentina. Entonces había una enorme cantidad de apellidos, había varios Ocampo, había pues la mujer con la que hizo Eugenio Dors la colección Ala, que hemos expuesto el Jorge Guillén traducido, pues esta mujer también era otra argentina que vivía en París. Estaban un montón de argentinas y un montón de bolivianas. Estaba la señora Errázuriz, la chilena Eugenia Errázuriz, que protegió a Picasso, a Stravinsky y a Blaise Cendrars. Estaban uruguayas o uruguayos. Había muchísimas mujeres que tuvieron que ver con la cultura. Estaba, en fin, un gota cultural y un gota a secas, porque eran gentes, claro, que tenían posibles para tener casa en Buenos Aires o en Montevideo o en Santiago de Chile y casa en París. Y también viajaban como viajó Huidobro en su primer viaje, con la vaca para la leche del niño. Que no se fiaban. El primer viaje de alguien también de una familia muy adinerada como es Huidobro, que se integra a la cultura francesa. Pero ese anuario era muy interesante porque veías todas esas familias de ese Buenos Aires. Y Victoria Ocampo, efectivamente, empezó hablando en francés antes que en español. La criada que estaba a su cargo, la mujer que estaba a su cargo, estaba educándole en francés, le daba clases de francés y sus primeros escritos son en francés. La correspondencia, lo acabo de echar un vistazo, la correspondencia con Ortega en parte es francesa. Sí. Y su primer libro, que sale en la Revista de Occidente, es un libro escrito en francés y traducido por otra persona al español. El título. Yo escuché de Francesca Beatrice, de Francesca Beatrice. Francesca Beatrice. Salió en el 26 en Revista Occidente. El segundo, que fue Testimonios, ya no, es un libro de escritos en español de Victoria Ocampo. Entonces, Victoria Ocampo creo que se ha publicado, se ha hecho una película hace poco sobre ella, pero yo esa película no la he visto, supongo que es un documental o un docudrama, pero existe un rodaje que yo tuve ocasión de ver en la Maison de la Amérique Latine en París. La había hecho Drault, que es un realizador de televisión francesa, muy bueno, que hizo una serie espléndida sobre Montparnasse, donde tuvo la suerte de contar, porque está hecha como en el 60, con todos los protagonistas. Pues en este caso se fue a Buenos Aires a entrevistar a Victoria Ocampo. Es una película que no se llegó a editar nunca. Ese día se proyectaron cintas en bruto, digamos, y vimos a Victoria Ocampo hablando todo el tiempo en francés. Ya era una mujer, era de los 60, finales de los 60, me parece que era el rodaje. Estaba en un entorno de una de sus casas, hablaba un francés precioso. Estaba a mi lado un antiguo embajador francés en Buenos Aires que me dijo, quel français magnifique, ¿no? Y dije, sí, y no hablaba español al principio porque hablaba ese français magnifique. Entonces, esa mujer conoce en Buenos Aires, en el año 16, a un Ortega joven todavía,
hay un flechazo intelectual, no se traduce en más, pero Ortega se queda siempre tocado, etcétera. Bien, eso es el Ola y no es nuestro tema. No es nuestro tema. No es nuestro tema. Pero en cualquier caso, ese Ortega lo va a volver a ver en varias ocasiones y lo va a ver a finales de los años 20, comienzo de los 30, en la época de la génesis de Sur o del pre-Sur. Se van a ver en casa concretamente de Isabel Dato, que era una aristócrata española, la hija del presidente Eduardo Dato, y esta mujer había reunido en aquella ocasión pues, a varias gentes, entre ellas estaba Ortega y estaba también Riola Rochelle. Ahí en esa casa se conocieron y en ese caso sí es evidente que fueron amantes. Fue amante de Riola Rochelle, ese escritor que luego es recordado sobre todo por su deriva fascista y nazi. Y hay textos y hay una correspondencia extraordinaria entre ambos. Es una correspondencia que encima yo la leí. Está publicada. Sí. Está publicada y yo la leí en Vichy, que era un ambiente, en un invierno de Vichy, que era un sitio que pegaba, un sitio muy adecuado que pegaba mucho para ver a Riola Rochelle. Y estaba incluida la elegía de Victoria Ocampo a este hombre que consideraba, con toda la razón, que se había equivocado. Victoria siempre fue liberal, fue antifascista, tuvo clarísimo las líneas rojas que no podía pasar y fue para ella un profundo dolor, digamos. Era todo un hombre muy interesante. Pero era un hombre muy interesante, pero su diario es una barbaridad. Es una lectura, no hablo ya de esa correspondencia, es preciosísima. Victoria Ocampo, una de las partes por las que va a quedar su obra, sí hay una obra, yo pienso que hay una obra, y una parte es los epistolarios. Este no lo he leído porque acaba de salir, pero en fin, estoy deseando leerlo. La mitad en francés, como se ve. Pero hay otro epistolario que es una auténtica novela de amor, que también es muy complicada, que es con Roger Caillois. Sí. Luego enseñaré una foto de él. Roger Caillois fue el amante francés, después del Rieu, más importante de Victoria Ocampo, y es un hombre que siempre estuvo enamorada ella de él, y cuando entró en la academia, pues se publicó un volumen de Sur que era Sur entra en la academia. O sea, así fue el título, y es una cubierta con la bandera argentina, los colores de la bandera argentina, y es también algo que se lee desgarradoramente como una novela de amor. La de Rieu es una novela más corta y tremenda, sobre todo sabiendo cómo fue la evolución de Rieu, pero claro, esta de Ortega, o sea, ya tiene 3 epistolarios que, menudos. Con Borges no hay epistolario porque vivían en la misma ciudad, pero con Borges hay un precioso diálogo. Hay un publicado por Sur con una cubierta de Nora, que es una preciosidad de texto, o sea que también. Y los propios testimonios yo creo que tienen un gran valor y los hay estupendos. No todos, evidentemente, pero son una especie de dilatada serie de visiones de momentos determinados de la literatura que son muy interesantes. Volviendo a París y volviendo a Ortega. Esta fotografía que pongo es de Giselle Freund. Es una fotografía que muchas veces se publica sin firma, pero es de Giselle Freund y muchas veces se publica en blanco y negro. Pero esto no es coloreado, que eso es una cosa que yo detesto. Ahora, esta moda que se ha puesto de poner la guerra civil en colores, cuando no hay prácticamente fotos de la guerra civil en colores, bueno, eso no es. Esto es color de época de esta mujer que tenía los carretes adecuados para hacer fotos en colores. Y esta es una foto de Ortega en París en el año 38, en plena guerra civil, cuando está allá, y todavía no ha dado ese salto que evocaba antes Fernando a Buenos Aires. Y es una foto preciosa, yo creo que es a mí desde luego la foto que más me gusta de Ortega, que es una foto donde está todo en la mirada y en la melancolía de ese gesto de apoyarse. Le acaban de operar, además, ha tenido un problema de vesícula. Bien, pero hablando de fotografías, aquí está la foto que antes se ha evocado de la Fundación de Sur. Casa moderna. Ahora enseñaré el exterior. Esto es una casa que le encarga esta mujer no a un arquitecto cualquiera, sino al arquitecto entonces que está haciendo la mayoría de las casas de estilo, digamos, Beaux-Arts, un poco evolucionado, pero es un arquitecto más bien tradicional. Sin embargo, le dicta su programa. Le dije, yo quiero que me hagas una casa como las de Le Corbusier, que después Le Corbusier hizo casas. Bueno, fue a Buenos Aires, entre otras cosas invitado por Victoria, y se inventó una historia que iba a cubrir parte del Río de la Plata con unas especies de rampas de cemento, ¿no? Pero en ese momento Le Corbusier todavía no había llegado a Buenos Aires, y entonces Victoria a Alejandro Bustillo, que se llamaba este hombre, que luego hizo un hotel que los argentinos
debéis conocer, yo no he estado nunca, espero llegar un día al Yao Yao, ¿no? Que es un hotel preciosísimo, sobre el cual hay monografías, que los muebles son de Jean-Michel Franck, además, nada menos. Bueno, pues esta casa se la encarga Busquillo diciendo, tú hazme una casa moderna, una casa tipo máquina de vivir, como decía Le Corbusier, la maison à habiter, es la máquina de vivir. Y le hace esta casa donde lo primero que destaca al pie de la escalera es un cactus, que es la planta moderna por excelencia, es casi como una escultura, y la encontramos en edificios aquí en España de José Luis Sert, y la encontramos en edificios alemanes de esa época, y en cuadros y en fotos, en fin, es la planta moderna por excelencia. Y aquí está Victoria, apoyada en la escalera, encima de ella, justo encima, pues está Ramón Gómez de la Serna. Aquí está la ramonista ilustre. Está Joana, ¿no? Joana Slotescu. Pues aquí está Ramón, que ya en la década anterior se le había dado una bienvenida en Martín Fierro, que exponemos en la exposición de Revista Occidente, un dibujo que hace Girondo en ese suplemento. Aquí está el cerebro de Gómez de la Serna y pone todas las ideas que hay dentro del cerebro. Ramón no llegó en ese momento, sino 5 años más tarde, que es el viaje en el cual, es su primer viaje a Buenos Aires, en el cual conoce a Luisa Sofovich, con la cual se va a casar poco después. Se ha hablado de Girondo, gran enemigo de Borges, pues ahí está justo detrás de Borges. Por si acaso. Al lado está Borges, el señor de la barba, por allí es Ernest Ansermet, que es un director de orquesta formidable, suizo, que dirige en Buenos Aires a Stravinsky y a otros muchos músicos. Debajo está la amiga comunista, de Vittorio Campo. Vittorio Campo, que era liberal y que era bastante anticomunista, lógicamente, María Rosa Oliver siempre fueron amigas, y más, claro, en la época de la Unión Sagrada de la Segunda Guerra Mundial, María Rosa Oliver aceptó una invitación del Departamento de Estado americano, una gira en Estados Unidos. Y esta mujer, yo solamente he leído 1 o 2 tomos de su memoria, pero son memorables realmente. Y en ellos cuenta un Buenos Aires que es exactamente ese Buenos Aires al que se refería Fernando. Una ciudad cosmopolita, una ciudad con conexiones inesperadas. En las memorias de esta mujer, que repito, era comunista, hay no un elogio de Ciano, pero hay una especie de fascinación ante Ciano, que era un diplomático italiano en ese momento, estaba en la embajada de Italia, y dice, era un señor, dice Ciano, dice, es un señor que sabía muy bien lo que era Le Corbusier, lo que era Eisenstein, lo que era no sé qué. O sea, entonces, bueno, pues es bastante curioso ese libro. Otros personajes, no voy a glosarlos a todos, pero está, por ejemplo, Guillermo de Torre, que es el tercero bajando esa escalera, tiene los ojos cerrados, ese es Guillermo de Torre, que, en fin, maldades de Borges aparte, que son, bueno, chistes y tal, o cosas jocosas, pero Guillermo de Torre es mucho mejor de lo que a veces se piensa que fue, porque Guillermo de Torre ya en el año 26 tiene un texto que se llama Examen de conciencia, donde va diciendo adiós al ultraísmo, que bueno, que fue un invento muy importante, con muchas consecuencias, con una capacidad de conexión de España con el mundo bastante importante, bueno, además, en relación a Bélgica, a Francia, a Centro Europa, con una atención por parte de Guillermo de Torre, una atención a la pintura muy superior a la media de los intelectuales españoles, atento a Picasso, atento a Torres García, atento a prácticamente todo, y una atención también, y puesto que estoy enseñando fotos, y es lo que voy a enseñar principalmente, una atención muy pionera a la fotografía. Cartier-Bresson expone en Madrid en el año 35, y el texto que saluda esa exposición es de Guillermo de Torre, y en general en la propia revista de Occidente habla de fotografía de vanguardia, participa en la fundación del Cineclub de Buenos Aires con Horacio Coppola, en fin, etcétera, ¿no? Esta fotografía, por lo tanto, creo que habla de muchas cosas. Enrique Zureña también. Sí, Enrique Zureña está también por ahí. Es el del bigote. Es el del bigotito, aquí. Aquí volvemos a ver otra escena de lo mismo. Bueno, las fotografías no son de fotógrafos de vanguardia, yo lo he investigado, estoy haciendo un libro ahora donde van a salir estas fotografías, junto con muchas otras, un libro sobre la fotografía de vanguardia en Latinoamérica, y estas fotografías he investigado a quiénes son los hermanos Forero, y son fotógrafos de sociedad. Lo que pasa es que son buenas fotografías, y bueno, veis aquí hay arriba, encima de la ventana, veis 3 cubiertas que no suenan. Esas cubiertas a mí no me suenan a nada. Porque está el mapa. Está el mapa, pero luego lo quitaron. Pero ¿tú conocías este boceto? Sí, ¿Vale? sí. Pues yo no. Vamos, yo lo he descubierto aquí.
Y se llevó... Es que ella quería que estuviera el mapa. El mapa, y vale. Ortega le dijo que no estuviera. Pues fijaros que en este caso hay allí tres portadas, con el mapa. Aquí está Victoria con esa bufanda preciosa que lleva, está Ramón con una de sus corbatas, en fin, vuelve a estar... Sí, los mismos, ¿no? Los mismos personajes, el mismo día. El que está delante sentado es Saint-Sermet y el que está sentado a la izquierda es Girondo, ¿no? Sí. Borges es el segundo por la izquierda. Borges mejoró con la edad. Esta es la casa en su exterior. Veis que es una casa tipo... Muy moderna. Yo en una ocasión llegábamos, mi mujer y yo, Mónica y yo llegábamos a Buenos Aires desde Sao Paulo y llegamos al aeroparque. Y le dije a Mónica, por ahí por la izquierda está la Villa Ocampo, está la casa de Buenos Aires, de Victoria Ocampo, no la de San Isidro, no la de Mar del Plata, sino la de Buenos Aires. Le dije, es una casa de Bustillo preciosa. Le empecé a describir la casa y el taxista nos dijo, se la voy a enseñar. Bueno, y luego resultó que era el taxista que llevaba a María Kodama habitualmente a Ezeiza, ¿no? Pero, y le dije a mi mujer, esto es Buenos Aires. Sí. O sea, realmente yo no me imagino un taxista llevándole en Madrid a alguien a una casa del Viso. O a la residencia estudiantil. Pues eso fue así. Esa casa salió en todas las revistas de arquitectura de ese momento, argentinas, que las había y buenas, y es una foto de un gallego de origen, Gómez Piñeiro, que es un fotógrafo muy bueno de arquitectura, que había empezado haciendo fotografías de edificios tipo los que hacía Bustillo antes, y poco a poco se fue especializando en los arquitectos, que los hubo y buenísimos, funcionalistas de esa ciudad. La revista Sur se crea según el modelo de revista Occidente, evidentemente, es el modelo más evidente y comparte muchos colaboradores, ¿no? Es una revista donde Victoria Ocampo se la ve ya con una agenda prodigiosa que incluye fotógrafos, arquitectos, compositores, directores de orquesta como Saint-Sermet. En la exposición de Revista Occidente yo he expuesto una monografía de Eric Mendelssohn sobre su arquitectura, ejemplar dedicado a Ortega. Estoy seguro, por el año que es Victoria la que le da las señas de Ortega diciéndole, este hombre hay que mandársela. En la revista, desde el principio, está Gropius, de asesor. Desde el principio hay atención a la fotografía como arte, con dos fotógrafos en concreto, que son que es un tipo muy olvidado, Víctor Deleuze, que era un belga, que en Amberes había sido miembro del grupo constructivista al lado de Michel Seffort, que no conocemos casi nada de ese tiempo suyo, que llega a Buenos Aires y hace una exposición que es la primera exposición de fotografía de vanguardia que se hace en Buenos Aires, que publica en el número 1 de Sur una fotografía como esta de un palo borracho, y son fotografías que tienen un poco que ver con un cierto tipo de fotografía a los Blomstedt, el fotógrafo alemán, pero ya con una mirada hacia un árbol local. Y luego publica también en ese número 1 publica unas inscripciones de carros. ¿Veis? Son carros como estos, es una doble página de carros con los nombres de los tal, y esto es glosado en un artículo por Borges. Borges habla de todo esto. Bien, en la misma revista, un poco más adelante, sale un artículo de un arquitecto de origen ruso que se llamaba Kostakovsky, me parece que era, lo publicó en Vladimiro Acosta, hispaniza su nombre, y este Vladimiro Acosta publica un artículo llamado El mundo de los hombres invisibles, que es un texto urbano precioso, y publica un fotoensayo, fijaros, de Gómez Piñeiro. El mismo fotógrafo de la Casa Victoria hace esto, que es lo único que conozco de él, de fotografía propiamente de vanguardia. Es una doble página y veis, esta es la mitad y esta es la otra mitad. Esa panorámica, esa ciudad simultaneísta, esa sinfonía urbana un poco a lo Walter Ruttmann o aquí a los Jiménez Caballero. En el número 4 de la revista aparecen colaboraciones de Horacio Coppola. Horacio Coppola es un genio de la fotografía durante un tiempo relativamente corto. Es un tipo buenísimo en fotografía desde el año 27 hasta el 40. Luego se diluye bastante. Pero esos años, y pasa a veces con los creadores, esos años son prodigiosos. Yo lo descubrí de casualidad total comprando un libro suyo y no sabía quién era. Y dije, he descubierto al Man Rey porteño. O al Brasay porteño, porque había también muchas fotos de noche. Es un libro, Buenos Aires, 1936, libro municipal, pero no espeso, por contradecir el verso.
Es un libro que le encarga a la municipalidad, en el cual hay un texto bastante bueno de un escritor que luego fue muy cercano al falangismo y tal, que es Ignacio Anzoátegui, pero un texto bueno sobre los barrios, y un texto teórico de Alberto Prebisch, que fue el arquitecto que hizo el obelisco de Buenos Aires, ¿no? El gran símbolo de la ciudad moderna. Entonces, Coppola, la primera vez que publica fotografías antes de ese año 36 es en el número 4 de Sur. Él ya había sido uno de los fundadores del Cine Club, estaba ya metido en una experimentación fotográfica importante, pero aquí fijaros que es un ensayo fotográfico con esas sombras, con esas medianeras, con esas chimeneas. Y aquí tenemos esa fotografía totalmente industrial con ese ritmo del puerto o esas barcazas, ¿no? Y esta última de la serie es un local de la Boca, visto con unas perspectivas muy singulares, con algo de escenografía, casi yo diría que de escenografía soviética, de teatro, ¿no? Algo así. Él luego tiene fotografías conocidísimas del bar de la esquina, de la farmacia, en fin, de un montón de cosas. Borges no escribió sobre él, pero hay una fotografía suya de esa época, que es una fotografía de un árbol reflejándose en un charco con luego el empedrado de la calle, y Borges le dijo, esto es Buenos Aires, y entonces él la tituló Esto es Buenos Aires, atribuyéndole, digamos, la autoría. Coppola fue el fotógrafo de la transición entre un Buenos Aires todavía colonial y el Buenos Aires de rascacielos, ¿no? Digamos. Y siempre que veo una fotografía suya nocturna muy conocida, que es la de la calle Corrientes, con la luz, es una especie de rayo de luz a través de la ciudad, me acuerdo de frases de alguien que vive ese Buenos Aires también, pero al cual no le gustaba Buenos Aires, que es Saint-Exupéry, el aviador, que estaba al frente de la oficina de la compañía aérea francesa y que vivía en un edificio moderno del centro de la ciudad, cerca de la calle Florida, y eso más o menos es lo que veía. Y él describe, esto es una colmena humana, esta ciudad no me va, este ritmo, tal, en fin, no le gustaba. Sin embargo, su descripción, yo siempre me acuerdo de ella ante las fotos de Coppola. Se habla antes de que la redacción de Sur hizo una exposición de Coppola y de Grete Stern en el año 35. La pareja, que se separaría bastante poco tiempo después, pero tuvieron a Silvia como su hija. Y un hijo también. Sí, hay un hijo también, pero no sé si era de... Se suicidó a los 24 años. Sí, bien, pues decía que Coppola y Grete exponen con un cartel firmado Stern. Grete era alemana y se habían conocido en la Bauhaus en Berlín, y huyeron de Berlín cuando el ascenso del nazismo, se fueron a París, de allí a Londres y después a Buenos Aires. Y Coppola empezó a fotografiar Buenos Aires, que ya lo había hecho, como se ve, pero ya empezó a fotografiarlo sistemáticamente. Después de hacer esta exposición, Victoria Ocampo, que es quien les invita a exponer en la sede de la redacción, se publica un artículo en la revista sobre esta exposición, y el intendente de la ciudad les encarga un libro que al final lo firma Horacio, pero yo creo que interviene de alguna manera también Grete, un libro extraordinario. La editorial ese mismo año publica, se ha citado antes a Mallea, publica La ciudad junto al río Inmóvil. Mallea es un autor que hoy tiene poca nombradía, y sin embargo este libro tiene relatos preciosos, y el libro Historia de una pasión argentina me sigue pareciendo un grandísimo libro. Pero fijaros que esta sobrecubierta, que es muy muy rara, es una sobrecubierta que es de Horacio Coppola, con un grafismo también de Grete, con lo cual hay fotografía, pero hay también fotomontaje, hay una visión simultaneísta también de la ciudad. Y el libro Buenos Aires 1936, municipal, enseño solamente su faja, que es otro fotomontaje de Grete con fotografías de Coppola. Esta imagen, completamente, de uno de los rascacielos, parece que es el Safico del centro de Buenos Aires, del ensanche de Buenos Aires, digamos, la parte moderna, pues está presidiendo pues esta escena tan curiosa, donde hay también personajes de escenarios esta única foto que pongo del libro del 36. Esto es Esmeralda con Arroyo, y
Coppola vivía en Esmeralda, un poco más abajo, más pegado al río, ¿no? Es una foto que tiene ese clima, como decía, un poco de transición de él, ¿no? Porque aquí hay varias Buenos Aires mezcladas, hay otras en las que busca la calle realmente típica de un poema de Borges, la calle típica de la ciudad colonial, ¿no? Testimonios, el libro publicado por Ortega en el 35 de Victoria, lo pongo por recordar que uno de los textos que más me gusta de este libro, y fue lo primero que leí de ella, porque este libro estaba en la casa familiar mía en el campo, y de adolescente leí este libro y me fascinó su retrato de Alfred Stieglitz, el gran padre de la fotografía moderna, el inventor del tránsito precisamente de las neblinas simbolistas a las aristas nítidas de los rascacielos. Y allí describe a Stieglitz contemplando los rascacielos en un lugar que es muy americano, pero donde ella se siente muy a gusto y admira a ese fotógrafo, hasta el punto de que ese texto, que lo había publicado en Sur, es uno de los que recoge en el primero de los 10 o 12 o 15 tomos sucesivos que fue publicando en años sucesivos. Siempre con la fotografía, y voy terminando, ella publicó un fotolibro muy bonito sobre San Isidro de un fotógrafo alemán llamado Gustavo Torlichen, no muy conocido, tiene un libro más tarde turístico, pero que es conocido ese libro porque hay un pequeño prólogo de Borges, pero este libro, fijaros su encuadernación de anilla. Esa encuadernación de anilla es algo muy moderno en la época, lo hace la revista catalana de Cida Ya, lo ha hecho un editor francés como Calle d'Art con Man Ray, su primera monografía, y es un libro que es una visión de esa localidad donde ella tenía una quinta de verano a la cual llevaba a todo el grupo de Sur. El Torlichen insistió en esta misma vena con un libro que solo conozco su cubierta, pero que tengo que conseguir en algún momento, que se llama Nuevos Parques y Plazas, que fijaros también qué foto más buena. Victoria era muy fotogénica, evidentemente. Aquí la tenemos fotografiada por un fotógrafo de la alta sociedad, digamos, porteña, que es Schoenfeld, que era de origen alemán. Es una buena fotografía de tipo bastante, digamos, ya un poco fechado. En ese momento no es la fotografía de los 30, sino que más bien es una fotografía de herencia tardosimbolista. Le hizo varios retratos, este es uno de ellos, y este que es muy conocido, pero bastante extraño, de alguna manera cuesta incluso un poco trabajo, y sin embargo es un retrato del 38, de la misma época en que una fotógrafa realmente moderna, con un ojo distinto, la creadora del retrato de escritor, prácticamente podríamos decir, Giselle Freund, que ya he enseñado antes el de Ortega, le hace en ese París donde se habían conocido Giselle Freund, donde a través de Giselle Freund se conocían ya Drieu La Rochelle y Victoria, pero creo que es Drieu La Rochelle el que le presenta a Vittorio Ocampo. Vittorio Ocampo, fotografiada por Giselle Freund, es realmente un retrato único, pero es que no hay solo uno, es que hay toda una serie. Fijaros este en el cual está jugando al solitario. Con una baraja española. Aquí enseño la marcha, igual que Ortega, como lo recordaba Fernando, es financiado de alguna manera su viaje de Europa al Nuevo Mundo por Victoria, pues hace lo mismo con su amiga Giselle Freund. La recuerda de París, de la librería de Adrien Monnier, del Círculo de Drieu, y de repente llegan los alemanes a París, a Francia. Giselle Freund está refugiada en la zona llamada libre, que es un poco más libre, pero vamos, muchos judíos pensaron que allí tenían refugio, algunos lo tuvieron, otros no lo consiguieron, otros fueron cazados, digamos, allí, pero ella estaba realmente a punto de volver a ser, digamos, capturada por unos nazis de los cuales ella era alemana. Giselle Freund había huido del nazismo en un tren con dificultades en el año 33. Se había instalado en París, tuvo que volver a huir. En ese momento Victoria se acuerda de su amiga y le manda dinero y le consigue un visado argentino, se lo hace llegar a través, me parece, del consulado en Marsella. Esta mujer vivía por el Macizo Central, se marcha a España a tomar el barco en Bilbao, sube al Cabo de Buena Esperanza, que era un barco de la compañía Ibarra, me parece que era, y cuando el barco ya está en alta mar, entra una patrullera en escena que es inglesa, y Giselle Freund dice, por primera vez no me buscan a mí, están buscando al enemigo. Y entonces la primera visión suya es
la bahía de Guanabara de Río de Janeiro, y es la libertad. Para ella, Río de Janeiro es la libertad, y no era un país tampoco, en fin, era un país con Getúlio Vargas y una serie de cosas que no era precisamente un país como podía gustarle ni a Giselle Freund ni a Vittorio Campo. Lo mismo se puede decir de Buenos Aires, donde Giselle Freund luego tendrá un famoso lío con sus fotografías de Evita Perón, que fueron motivo de muchos problemas para ella. Pero cuando llega allá, está Roger Caillois esperándola en el AIGA de Vittorio Ocampo. Giselle Freund no se llevó muy bien con Caillois y en su propia memoria Giselle dice: joder, me estaba esperando a mí, que venía como refugiada, estaba sentado leyendo el periódico La Nación en su AIGA. Pero en cualquier caso fotografiará a toda la banda. Aquí tenemos, creo que es una variante de la que teníamos puesta antes allí, ¿o es la misma? No. Sí, es un detalle. Es un detalle la misma. Siempre en París Giselle Freund había colocado a la gente delante de las librerías, las estanterías de la librería de Henri Monnier, aux Amis du Livre, de la calle del Odeón. Aquí siempre es o en casa de Victoria o en la redacción de Sur. Aquí, fijaros, esta otra imagen, aquí no está con la revista Sur, sino que está con uno de los bestsellers de la editorial, que son el complemento a las memorias al viaje a la URSS de Gide, que es un libro enormemente polémico que marca su ruptura con Stalin. Veis que siempre el fondo son libros que tienen todos el color de los libros del Sur. Mallea se ha citado, aquí tenemos a Mallea, que también fue amante de Vittorio Ocampo y que es un escritor que fue durante bastante tiempo, fue el que sucedió a Guillermo de Torre en el papel de articulador, digamos, un poco de los números. Luego le sucedería José Bianco, ¿no? Sí. Esta es una fotografía todavía de París de Roger Caillois, que pertenece plenamente al círculo de Vittorio Campo, y no se ha mencionado, pero hay que mencionar también el hecho de que le financia, a pesar de que ya han roto, a pesar de que Victoria acepta y financia la llegada de la mujer legítima de Caillois allá, pero sigue adelante con el proyecto Caillois y lo considera una de las personas más inteligentes que ha conocido, y le financia una revista que empieza como una especie de buque al lado del Sur, que es Lettres Françaises, que no tiene nada que ver con Les Lettres Françaises, que es la de Aragón, la de la Resistencia, sino que es una revista de la Francia libre, de la cual Caillois es un activista importantísimo en contacto con De Gaulle y con todo su círculo intelectual, y es una revista donde publican gente de la Francia del interior y gente de la Francia de la diáspora, incluidos los de Argentina, incluidos Supervielle, incluidos los Estados Unidos, Breton, en fin, todos los que están bajo la égida de la Francia libre. Y, por supuesto, Giselle Freund entra en la intimidad de Borges. Borges le publica en ese momento Un barbare nazi a Michaud. Michaud ha estado en Buenos Aires en el 36, ha tenido la fascinación por Borges. Drieu la había tenido unos años antes, en el 32 o 33. Drieu dice: Borges vaut le voyage, que es una expresión de la guía Michelin. O sea, es decir, esta ciudad, solo por ella merece la pena. Pues en Buenos Aires, ¿qué es lo que merece la pena? Borges. Borges se quedó con una frase de Drieu que era: la pampa, un vértigo horizontal. La pampa, un vértigo horizontal. Y Michaud también fue interlocutor de Borges en el viaje suyo del 36. Su único viaje, había estado de marinero, muy adolescente, pero su único viaje de adulto a Buenos Aires es el 36, congreso del Pen Club, y le fascina Borges. Se vuelven a ver solo en el año 82, o sea, ya muy tarde, en el Collège de France. No hay una foto juntos, hay una foto de Michaud escuchando a Borges, pero no hay una foto juntos. Y publica Un bárbaro nazi. Bioy Casares es otro de los fotografiados, y sale el monstruo que es Bioiger. Esta es la foto genial, la superposición. Claro, esto es la que había que haber puesto en el frontispicio del diálogo de ellos sobre Borges, sobre todo, el despelleje generalizado aquel, o en cualquier caso, o de las crónicas de Busto Domecq, porque es el personaje que nace de la superposición de los dos retratos. A Nora Borges, en los ficheros, yo he hecho una exposición sobre Giselle Freund, la encontré perdida en los ficheros como fan de Guillermo de Torre, se ponía. Cruel ironía. No, mejor dicho, estoy liándome. A ella ponía Nora Borges, porque el apellido Borges era inolvidable, pero lo que ponía en una foto
ponía Marie de Nora Borges. Marie de Nora Borges. Eso está bien. Eso está bien. En el IMEC, que es en el archivo donde estaba. Y esa foto, ni yo ni la persona con la que hice la exposición la volvimos a encontrar. Tiene la mala suerte, Guillermo de Torre, que cuando hemos hecho la recopilación sobre el Grupo Sur se ha quedado mencionado que existe la foto, pero no la hemos vuelto a encontrar. Pero juro que estaba allí, como Marie de Nora Borges. Y finalmente, Victoria seguía siendo fotogénica al final de su vida. Esto es una foto también de Giselle muchos años después. Y este es el homenaje que Sur le hace ya de despedida y de despedida de la revista. Gracias. Muy bien. Bueno. Estamos no excedidos en tiempo, yo no miro para atrás porque me van a tirar con algo en cualquier momento. No sé si alguno quiere agregar algo para rematar o alguna pregunta para terminar. No sé si alguno de las mesas quiere agregar algún cierre que... Yo tengo un texto aquí muy bonito, no sé si queréis que lo lea. Sí. No se caiga, Victoria. Que no se nos caiga, ¿no? Entonces, bueno, es un texto que simplemente viene a corroborar de la grandeza de Victoria Ocampo, pero concretamente de su estancia en España, cuando vino a España, bueno, uno de los primeros viajes que realizó, y hay un deslumbramiento muy especial por el Greco. Entonces quería, como hemos derivado bastante hacia la cuestión de las artes plásticas, a lo visual, me parece que puede cerrar de algún modo. Y está también lo que hemos significado, ¿no? La grandeza de Victoria Ocampo, la grandeza humana, la grandeza cultural, y de aquí también el puente entre Europa y Argentina a través de España. Este texto me parece, bueno, que es revelador. Dice Victoria: el otro día pasamos por Illescas y naturalmente fuimos a ver el San Ildefonso del Greco. Había en la carretera una luz deslumbradora. Al entrar en la iglesia nos sentimos casi ciegos, incapaces de distinguir al pronto los colores del cuadro. Tuvimos que esperar hasta que nuestros ojos quedasen domesticados por la penumbra. Me encuentran ahora ustedes en trance análogo, lleno de un inmenso camino vacío y anegado de luz. Mis ojos ciegos, deslumbrados de América, caen en esta España, rica de sombras magníficas, sombras de su pasado, que es también el nuestro. Y espero humildemente, como ante el San Ildefonso del Greco, que girón a girón me sea restituido mi tesoro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Los vuelvo a invitar si quieren el martes que viene. Hay otra visita guiada y otra mesa redonda ya sobre la experiencia de los escritores argentinos escribiendo en España. Y así que, ¿hay alguna pregunta o algo? Última opción. A ver, Laura, di. Sí, saludos. Yo como dominicano, ya que escuché a Pedro Enrique Sureña, me gustaría saber un poco de los aportes de la revista. A ver. Sí, pues él participó desde el principio, como hemos visto, ¿no? Él participó desde el principio, como hemos visto, de Pedro Enrique Zureña. Participó, bueno, formó parte, él luego estuvo viviendo, como sabemos también, en Argentina, era profesor en la Universidad de La Plata. Tenía una relación conflictiva con Borges, porque aunque eran amigos, al mismo tiempo tenían visiones de la cultura muy distintas, muy distintas, y también con Alfonso Reyes, que también había participado en el origen de la revista, ¿no? Entonces, está presente, pero sus participaciones, sus colaboraciones, sobre todo están en el campo del debate y la polémica. Yo lo he leído sobre todo cuando Victoria Ocampo plantea en la revista Sur, por ejemplo, un debate, una polémica, que hay, por ejemplo, un número monográfico solamente sobre los debates en Sur, interesantísimo sobre la función del escritor. La función del escritor y el compromiso, antes se hablaba mucho de esto, ¿no? El compromiso ético del escritor. Y hay unos aportes en esa polémica, en ese debate que está reproducido íntegramente en ese número de Sur, muy interesantes de Pedro Enrique Zureña. Yo creo que... Sí. No, decía que yo creo que es un gran intelectual, una figura de dimensión continental
Yo creo que Borges también lo admiraba de alguna manera, aunque podían diferir, ¿no? Claro. Yo he conocido a su hija Sonia, que ha editado muchas cosas del padre, entre ellas memorias. Es un intelectual que está además a caballo entre México, España, también vivió. Argentina, murió camino de sus clases, murió en el tren de La Plata. O sea, Y efectivamente hay un famoso texto de Borges, que es El sueño de Pedro Enríquez Ureña, que es un texto que relata lo que acaba de decir Juan Manuel, cómo en el texto de ficción Borges imagina que Pedro Enríquez Ureña soñó su muerte antes que se produjera. No pudo evitarla porque olvidó el sueño antes de morir. Antes de morir, claro, al despertar. Y lo hemos visto en la fotografía del grupo, pero también hay una fotografía, o varias incluso, de Giselle Freud, o sea, que también pertenecía al círculo, puesto que todos los que... Giselle Freud, con eso termino, decía que ella se había convertido en la fotógrafa oficial de la reina Victoria. Bueno, es un buen final. Muchas gracias por haber venido.